Gracias, Héctor. Es momento de hablar de política. ¿Qué va a pasar en nuestro país? Estamos escuchando que hay colapso de hospitales, el sistema de salud crítico. ¿Se pueden realizar elecciones en estas condiciones? Estamos ya en contacto con Jorge Tuto Quiroga, candidato a la presidencia por Libre 21, a quien saludo. Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Vania, un gusto estar con Bolivisión. Acaba de escucharlo, don Tuto. La situación del sistema de salud es crítico en nuestro país. ¿Se pueden realizar las elecciones de acá a más de 2 meses o no? La evolución de la pandemia lo determinará. Desde que se empezaron a hacer reuniones, nosotros planteábamos que había que darle la flexibilidad y la plena responsabilidad al TCE de determinar la fecha en función a lo que pase con la pandemia, cuyas proyecciones van cambiando, y van cambiando porque no hay laboratorios, no hay suficientes test. Ha colapsado el principal centro de análisis de pruebas de Cenetrope en Santa Cruz, hay pruebas acumuladas, y tener que determinar cómo va la situación sin tener suficiente número de pruebas es como tratar de conducir el vehículo a ciegas sin saber dónde está yendo uno. Lo que pasa es angustiante para la gente, lo comprendo, y por eso hay que entender que ya estamos en la cuarta fecha, que era de 20 de octubre a 3 de mayo, se impuso 2 de agosto por el capricho del MAS, se retornó a lo que se había acordado en abril, que era 6 de septiembre, y dependerá de la evolución de la pandemia. He planteado que el 15 de julio, antes de que arranque el cronograma electoral otra vez, el 23, 22 de julio, donde ya decenas de miles, centenares de miles de jurados van a tener que ir, no por Skype o por Zoom, sino en persona, a prepararse y capacitarse antes que ellos arriesguen la vida, con la certeza de que tengamos observación internacional, que hay buenos protocolos de bioseguridad, que el TCE, Ejecutivo, Legislativo, alianzas, expertos sanitarios, se haga una reunión para evaluar la viabilidad del cronograma electoral. Reitero que estamos cambiando una y otra vez la fecha. Requerimos tener un gobierno con legitimidad, con capacidad, con credibilidad para enfrentar no solo los efectos y coletazos de la pandemia, sino también reconstruir la economía. Pero me parece que lo sensato, lo racional, es juntar a todos y dejar de lado este peloteo de quién es la culpa o de quién no es la culpa, porque parecería a ratos que prefieren algunos decir, vote por mí, pero si algo le pasa es culpa de otro, es culpa del legislativo, culpa del ejecutivo, culpa del de más allá. Creo que eso no ayuda en un momento de angustia colectiva profunda por los colapsos sanitarios que eran previsibles, porque no se ha hecho el fortalecimiento sanitario adecuado en la época de cuarentena, y porque hay una descoordinación a nivel de gobernaciones, alcaldías brutal. Sabemos el drama del CEDES en La Paz, no sabemos quién está en el Beni, y también por una ingobernabilidad profunda entre ejecutivo, legislativo, cambios en el judicial, que ese panorama no ayuda para nada a enfrentar la pandemia y a dar respuestas económicas a un país extremadamente angustiado. Don Tuto, de replantearse esta fecha, como usted señala, que se podría dar ante esta situación, ¿de quién será la decisión? ¿Del Tribunal Supremo Electoral o nuevamente tendrá que ir en consulta al legislativo? Bueno, ahora claramente se optó por el camino de la ley. Yo reitero, Vania, en abril, en 2 reuniones, en abril, perdón, y después siempre sostuve que lo mejor, como no tenemos datos o certidumbre sobre lo que va a pasar, es dar la flexibilidad con la plena responsabilidad a que el Tribunal Supremo Electoral, que es el árbitro, fije la fecha adecuada y correcta. Otros exigían una fecha de referencia en base a las proyecciones de abril. 6 de septiembre parecía ser una fecha buena, pero sabemos que las proyecciones cambian. Tristemente, este gobierno, cada ministro de salud tiene 1 o 2 proyecciones. Lo comprendo, no por eso lo voy a sindicar de prorroguistas, porque la situación también evoluciona y cambia, y porque no tenemos desde marzo, que hablábamos y reclamábamos, incluso contigo alguna vez hablamos de esto, sobre la falta de pruebas y laboratorios que están colapsando. Es muy difícil prever la evolución si no se tiene testeo masivo. Fíjate que hay cifras o están apareciendo fallecidos que ni siquiera se les hace la prueba del coronavirus. Fíjate que en el rastrillaje en Santa Cruz aparece un número de sospechosos que es más grande que el de los que ya están confirmados contagiados. ¿Por qué? Porque se está esperando que venga la persona ya en mala situación a hacerse el examen en lugar de activamente testear, rastrear y aislar, que es lo que se está haciendo en otros países. Entonces recuerda, el ministro Cruz decía que a fines de abril o mayo, el ministro Navajas decía que fines de mayo o junio, las actuales autoridades de salud dijeron que a fines de julio
el pico. Después ahora dicen que es 13 de septiembre. Y claro, la gente tiene dudas porque ven que la fecha cambia, porque no hay pruebas, o la duda también legítima de que parecería que se ajusta la fecha en función a la posición del Ejecutivo, que reitero, el Ejecutivo había vetado la fecha de 2 de agosto exigiendo retornar al 6 de septiembre, después cambiaron de posición y argumentaron con esta posición de que sí la promulgo, pero la observo, que no existe jurídicamente un Ejecutivo o promulga, o la observa, o activa un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero es parte de lo preocupante, Vania, de que estamos en un momento de ingobernabilidad. No hay ascensos militares, no se aprueban los créditos, se requiere ayuda sanitaria, se requiere oxígeno económico para preservar empleos y estamos en absoluta ingobernabilidad. Yo he exhortado y voy a seguir haciendo y llamando y conversando a la Iglesia Católica, a Naciones Unidas, Unión Europea, actores internacionales que nos puedan ayudar a encontrar un espacio de concertación mínima imprescindible el concurso del Ejecutivo Legislativo, que en lugar de enjuiciarse todos los días y bloquearse todos los días, deberían pensar más en la gente, porque en esta batalla del MAS en el Legislativo y demócratas en el Ejecutivo, no va a ganar ninguno de los dos. Va a perder Bolivia, va a ganar el coronavirus, va a perder la salud del pueblo boliviano y se va a ver gravemente afectada la economía si no recuperamos un mínimo de entendimiento para una serie de temas para dar respuesta sanitaria y económica, incluyendo también entre los temas la cuestión electoral. Ahora, don Tuto, si bien hay una norma que define una fecha, ¿pero usted considera que todavía hay incertidumbre? Le pregunto esto porque, le digo, hay una fecha ya establecida de acuerdo a la ley, pero ¿usted considera que todavía existe incertidumbre? Porque al final no se sabe qué puede pasar, se puede replantear la fecha. Incluso la gente tiene miedo de ir a votar, dicen que no van a hacerlo, muchos han asegurado esto. Sí, Vania, justamente yo comprendo porque, a ver, se ha hecho una comparación que es como hacer un trámite bancario. Yo discrepo. El día de la elección, el tema de la cola se puede asemejar a un trámite bancario. Pero los bancos en Bolivia hace décadas que funcionan, tienen dinero, tienen fortaleza, tienen seguridad, tienen policías y funcionan todo el tiempo con los protocolos normales de seguridad de cualquier banco en el mundo y ahora con normas de bioseguridad y separación. No olvidemos que aquí no es un tema de los candidatos y va más allá incluso del día del sufragio y estar en cola a votar. 45 días antes, cerca de 180,000, 190,000 ciudadanos tienen que ir a hacer la capacitación como jurados electorales. Eso va a arrancar otra vez el 23 de julio. Por eso ratifico, Vania, lo que propongo. El 15 de julio, sin echarse la culpa el uno al otro, Tribunal Electoral, Ejecutivo, Legislativo, organizaciones internacionales, porque, ojo, la elección para ser legítima, que es imprescindible para regenerar la democracia, requiere participación masiva, jurados que estén capacitados, formados, y a diferencia del banco hay que empezar con 45 días antes en colegios, no es en fortalezas bancarias, y también requerimos no solo esa participación con el concurso de jurados que deben estar seguros que no arriesgan la vida, como lo señalas, también, Vania, observación electoral. Yo quiero que la OEA, que Unión Europea, que Naciones Unidas nos digan que van a mandar misiones completas de observación electoral, porque sin observación, hemos aprendido en Bolivia y el mundo lo ha admitido así, que si no hubiera observación electoral, Evo Morales se robaba la presidencia. Y ojo, Vania, hay que ratificar. En este brete estamos porque Evo Morales violó la Constitución, desconoció el referéndum, hizo fraude y desde ahí hemos estado tratando de reconstruir tanto el órgano electoral, nuevas elecciones en mayo, llegó el coronavirus, pero el principal responsable de esta dificultad es Evo Morales y de las cuestiones sanitarias también, porque con su cajero del desfalco, 50,000 millones de dólares de gas se farrearon y no tenemos la infraestructura sanitaria para responder a esta pandemia. Reitero, 15 de julio, antes de que arranque el cronograma, antes de que tengamos 200,000 bolivianos convocados a ser jurados, hagamos una evaluación seria de esta viabilidad con todas las partes, sin echarse culpas, pensando en que requerimos cuidar a la gente y requerimos regenerar la democracia con elección legítima, que solo lo será con participación masiva, sin arriesgar vidas y con observación electoral acreditada desde fuera. Don Tuto, a propósito de la votación de la gente y el temor que tiene, ¿qué va a pasar con el voto duro, el voto leal? Que saben los candidatos del MAS que lo tienen y saben que su gente va a ir a las urnas.
A diferencia de la gente que tal vez va a tener miedo, sí, a diferencia de la gente que va a tener miedo de ir a votar, y dentro de esta población pueden estar, por ejemplo, los votos a Jorge Tuto Quiroga y Tomás Ayarwi. ¿Qué opina de esto? A ver, Vania, yo no entro en ese cálculo. Yo creo que todos, fíjese que el MAS empezó a jugar con eso. El MAS llamó a romper cuarentenas. Evo Morales llamó a expulsar los policías del trópico de Cochabamba. Sin policías no había bancos, sin bancos no se podían pagar los bonos. Era tal su crueldad y oportunismo que hasta su propia gente en el trópico de Cochabamba afectó. Y fíjate, después, esto ha llegado a todos los lugares, esto no hay distinción. Ha golpeado al Beni, ha golpeado a Santa Cruz, ha golpeado al trópico de Cochabamba, está golpeando a la ciudad, se va a seguir moviendo. Están jugando ruleta los que creen que esto va a afectar a unos sectores y no a otros. Nos está afectando a todos sin distinción. Yo creo que el cálculo del MAS para precipitar la fecha de 2 de agosto era cambiar el eje del debate, no responder por el desfalco económico, el latrocinio, la corrupción y los abusos de 14 años, el desfalco económico con el cajero Luis Arce. Por eso estaban buscando hacer esto. Seguramente piensan que no va a haber observación, y tú sabes que sin observación Evo Morales hubiera robado la presidencia, creyendo que otra vez van a intentar hacer el fraude caligráfico rural. Por eso se tiene que asegurar que votemos sin hacer estos análisis. Yo la verdad no quisiera caer en eso, porque para mí todos somos bolivianos. Yo no creo en última instancia de que podamos predecir en qué regiones que son más afectas o menos al MAS. Fíjate que para septiembre, como el Beni está siendo tan duramente golpeado, quizás ya el Beni esté más tranquilo que lo que puede ser La Paz o Oruro por la evolución de la pandemia, que es así. Entonces, en esa clase de predicciones que son una suerte de ruleta, creo que no construye. Hay que tener seguridad y sanidad para todos los bolivianos, sin distinción, para que la elección nos dé la máxima legitimidad, porque tiene participación, porque tiene observación. Hagamos esa evaluación el 15 de julio, antes de pedir o tratar de convocar a cerca de 200.000 ciudadanos bolivianos a que vengan a capacitarse para ser jurados electorales, porque es un gran servicio a la democracia y hay que estar seguros que ese servicio no sea a costa de arriesgar la salud. Quiero cerrar con esto, por favor, porque es importante conocerlo. Se ha hablado mucho de las elecciones que se han desarrollado en otros países. Por ejemplo, en Francia se han desarrollado también elecciones, en Canadá, Australia y Corea del Sur. Pero han sido elecciones que han implementado modelos de votación: postal, virtual y votación anticipada. Entendiendo la situación y la realidad de nuestro país, ¿es posible que suceda esto? Y ojo que estoy hablando de porcentajes no muy elevados de participación de la gente. A ver, Vania, no es comparable en países que tienen votación postal o electrónica. En muchos lugares de otros países tú votas por correo. Acá no, es presencial, es en el colegio electoral, y eso no se va a modificar, ni se podría modificar. Hay que comparar con otros países de América Latina. Veremos lo que pasa en República Dominicana, está convocada para 5 de julio. Y hay que comparar lo que sucede en otras latitudes, sí, Vania, pero hay que entender que el coronavirus, el epicentro era en Asia. Si tú decías que voten en Asia en enero o febrero, hubiera sido imposible. Si hubieras dicho que voten en Europa en marzo o abril, hubiera sido imposible. Por eso postergaron la segunda vuelta municipal de Francia cuando ya habían tenido la primera. Después se va hacia Estados Unidos. En Estados Unidos cancelaron o postergaron muchas primarias demócratas para donde estaban eligiendo al contrincante del presidente Trump, que era Biden. Ahora el centro de la pandemia, lamentablemente, está en América Latina. Es la mitad de los decesos, más de la mitad de los contagios en América Latina es donde está el problema principalmente. Y dentro de eso, y dentro de Sudamérica en particular, nosotros tenemos la dificultad que, a pesar de que el pueblo cumplió con la cuarentena, el Estado no cumplió con el fortalecimiento sanitario, más unidades de terapia intensiva, dotación de equipos de bioseguridad. Entonces estamos en una enorme dificultad. Por eso hagamos esa evaluación comparativa, como tú dices. Veremos también cómo evoluciona la curva acá, veremos las experiencias de otros, y sobre todo un análisis de lo que sucede acá, porque la evolución de la pandemia en Bolivia no se va a poder comparar con lo que ha sucedido en su momento en países como Francia o lo que ha pasado en Corea del Sur. Veamos lo que pasa en nuestro país. Muy bien, don Tuto, gracias por haber estado en contacto con nosotros. Me quedo con lo que dijo y la propuesta que tiene, que el 15 de julio se haga una evaluación para que se vea si se puede ir a elecciones o no. Gracias, que le vaya bien. Gracias, Vania. Buen día. Tenemos más en Al Día.